Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Vamos a iniciar una nueva aventurilla. Como ya dijimos, el periodo de entreguerras. Y pues nada, sin más dilación, vamos al lío. Diríamos que va desde el armisticio que es alto el fuego, un alto el fuego para negociar la paz, que no es la paz. El armisticio de la Gran Guerra, que se produce el 11 del 11 del 18, de 1918, a las 11 de la mañana, a las 11 horas. Creo que mataron a un soldado a las 11 y 1 minuto, a las 11 y 5, pobre criatura, por error claramente, no se habrían enterado. Y va hasta el 1 de septiembre del 39, que el amigo Adolfo entra en Polonia y ya le declaran la guerra ingleses y franceses, por tanto 21 años pues. La fuente utilizada, aparte de Academia Play, Memorias de P, el mapa de Seba, Fernando Díaz Villanueva, La Contrahistoria, Apocalipsis, La Guerra Interminable, documental El Germen de la Segunda Guerra Mundial y algunos más que conforme aparezcan pues haré mención. También A Toda Leche, que estoy viendo ahora también ahí unos vídeos, todavía no está todo analizado, pero tengo bastante, digo, voy a ir soltando. Bueno, pues primero nos iremos a los últimos vídeos de la Gran Guerra, del 14 al 18. Vimos como Woodrow Wilson, el mandatario estadounidense que era pacifista, creó el plan de los 14 puntos, que el más importante era la teoría de la autodeterminación de los pueblos. Por eso los imperios que se van a desvanecer, pues un montón de nacionalismo van a crearse países. Pero bueno, vamos a hacer primero un resumencillo de la Gran Guerra, de la primera, muy resumido, más o menos de mi cosecha, porque el que no se haya visto los vídeos, pues bueno. Pues bueno, primero pues se está produciendo la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Mitad del siglo XIX. Aquí también aparece Carlos Marx con sus teorías de las revoluciones proletariadas. Por tanto, esta revolución industrial va a necesitar materias primas y sobre todo mano de obra barata, estas dos cosas. Inglaterra la busca en sus colonias, India, Australia, Egipto, etc. También esta revolución industrial va a tener una rama que se dirige a producir guerra, ¿no? A producir industria de guerra. Están viendo que ha mejorado su bienestar, bueno, el de las clases altas, ¿no? El de unos pocos, y con la excusa de defenderlo, pues por ejemplo, una fábrica que te fabrica coches, pues la cambian a fabricar camiones de guerra. Otra que fabrica máquinas excavadoras, pues la ponen a fabricar tanques. Aunque bueno, este ejemplo es más posterior, los tanques aparecen en el 17. Bueno, por otra parte se ha producido la unificación de todos los estados alemanes, liderada por la Prusia de Otto von Bismarck, creándose una superpotencia, como ya vimos, que había derrotado a la Francia de Napoleón III, ¿no? Que este era el esposo de Eugenia de Montijo, ¿no? La granadina. En la guerra franco-prusiana de 1870, anexionándose aquí ya Alsacia y Lorena, como habíamos visto. Bueno, Francia la había hecho antes, la guerra de los 30 años, que también lo vimos en Alsacia y Lorena, de 1618 a 1648, destruyendo el Sacro Imperio Romano Germánico, que se creó en el 900 y pico, porque estos ayudaron al Papa a crear los estados pontificios y el Papa quiso tener como un detalle con ellos y nombró a lo nombró emperador. Entonces se creó el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, esto es muy antiguo. En fin, Inglaterra y Francia también habían estado ensalzadas en guerras medievales, la guerra de los 300 años, que acaba sobre el 1500 y pico. Aquí había estado Ricardo Corazón de León,
También los ingleses desembarcaron en Normandía y Juana de Arco libera a los franceses, ¿no? Los defiende. O sea que eran las dos potencias mundiales. Inglaterra y Francia. Bueno, ante el inminente poder que estaba adquiriendo la Alemania, esta exige una cumbre para un nuevo reparto de África con las potencias mundiales, ya que había llegado tarde, ¿no? Se había convertido tarde en potencia y ya Inglaterra y Francia, como sabéis, tengo 2 vídeos del reparto de África, que luego pondré en comentarios qué números son y por qué, por ejemplo, a España nos dan el protectorado de Marruecos en el Rif, porque Inglaterra estaba en Gibraltar y no quería tener de vecino a Francia. Como Francia ya tenía el 80% de Marruecos, pues le dieron esa franjita norte a España. Pero bueno, todo eso viene explicado muy bien en los vídeos del reparto de África. Entonces, pues Alemania exige una cumbre. También el Sáhara, el Sidi Ifni, es toda otra historia que también está en vídeo. El Sáhara también se concede aquí, en estas cumbres. Bueno, entonces, como digo, había llegado tarde. Francia ya tenía colonia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, ¿no? Portugal con Mozambique, Bélgica el Congo belga, Inglaterra pues Egipto, sobre todo para dominar el canal de Suez, porque claro, Francia lo quería también Egipto, pero claro, como fue derrotada en la franco-prusiana, pues entonces Egipto se lo queda a Inglaterra. Pues entonces, después de todo este rollo de historia antigua, pues como digo, Francia e Inglaterra siempre habían estado ensalzados, pero viendo cómo Alemania crecía, esta cumbre es la cumbre de Berlín, en el 1850 y tanto. Tengo por ahí la fecha, pero no la diré más adelante, pero bueno. Entonces Francia e Inglaterra aparcan sus diferencias y llegan a un entendimiento, por eso es la Entente, creando la Entente, que se hará más tarde la Triple Entente porque se asocian también con los zares, con el zar Nicolás de Rusia, ya que el zar Nicolás es primo hermano de Jorge V, el rey de Inglaterra. Eran nietos de la reina Victoria, que había muerto en 1910. La reina Victoria, pues eso, también, no sé si otra nieta era la mujer del emperador alemán, del emperador Guillermo, en fin, ya aprenderse ya todo esto ya es un jaleo, pero bueno, la cosa es que esta reina Victoria con su descendencia quería tener dominada toda Europa, pero claro, se le revolvió el gallinero. En la Rusia tampoco estaban pasando, no lo estaban pasando tampoco muy bien, mucha hambre, muchos campesinos. Tuvieron una guerra con Japón que perdieron en 1905. Y que ahí hubo una mini revolución pidiendo comida y se produjo el Domingo Sangriento. Fue, o sea, mano dura del zar, y ahí fue vamos, eso ya también lo tenemos en mi Revolución Rusa, la historia de Rusia. Un montón de vídeos, bueno, también el tema de Rasputín, en fin, todo. Bueno, total, que entonces se crea la Triple Entente: Francia, Inglaterra y Rusia. Por otro lado está la Alemania prusiana, una rama de los Habsburgo, que ellos reinaban también en Austria, ¿no? Como sabéis, nuestro Carlos V fue de los primeros emperador del Imperio alemán, que todavía no se había dividido en la rama de los Habsburgo, o sea, era Habsburgo, pero no se había dividido para el Imperio Austrohúngaro y para el Imperio Alemán. Hay unas guerras medievales y se dividieron.
Los Habsburgo, que reinaba en Austria. También hubo aquí una guerra austro-prusiana en el 1865, que la ganó Prusia, y en vez de, que es lo que yo he dicho, que en vez de anexionarse Austria, pues la dejan fuera, porque como no hablaban alemán, entonces ellos ya estaban haciendo una selección de todos los estados que hablaban alemán. Aunque luego se quedaron muchos alemanes allí, ¿no? En los Sudetes de Checoslovaquia, en Silesia, Polonia, en fin. Entonces luego Austria con Hungría crea la monarquía dual, formando el Imperio Austrohúngaro, que le quitan también mucho terreno en Rusia. Van conquistando parte de Ucrania, Galicia, que es la actual Heliópolis. También al Imperio Otomano, que esto los turcos habían conseguido antes, ¿no? Los turcos, como ya sabéis, con Suleimán el Magnífico, pues llegaron incluso a las puertas de Viena, pero se defendió ahí nuestro Carlos V. Entonces los Balcanes, pues era un toma y daca entre turcos y el Imperio Austrohúngaro. Estaban divididos los Balcanes, ¿no? Por ejemplo, Bosnia es de las últimas adquisiciones del Imperio Austrohúngaro, pero claro, Bosnia había estado muchos años en el Imperio Otomano, de ahí los bosnio-musulmanes, porque se habían convertido con el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano convivieron de todo, incluso cristianos en Jerusalén, y musulmanes, en fin, y los que no eran musulmanes, judíos, también en Jerusalén, para conservar su religión, pues pagaban más impuestos. Entonces, por ese motivo, muchos, para no pagar, lógicamente, pues se convirtieron al Islam, y por eso hay bosnios musulmanes, gran cantidad. No tenía otra explicación que esa. Serbia había conseguido su independencia, como ya vimos en estos vídeos, destruyó todas las mezquitas, en fin.